sentidos pueden engañarlo. Para dar ejemplo de cómo los sentidos nos pueden engañar, Descartes en las meditaciones pone un ejemplo muy sencillo. Si ustedes meten una varita en el agua y ustedes la ven desde este ángulo, cualquiera de nosotros diríamos la vara se ha roto, ¿no? Se ha partido, perdón, sería la expresión. La vara se parte, pero en realidad es un problema óptico, ¿no? Que uno puede explicar mediante la óptica por qué cuando introduzco una vara en el agua parece que se ha partido, ¿no? Descartes dice, esto es muestra suficiente de que los sentidos nos engañan una, dos, tres veces o no sabemos cuántas veces más. Por lo tanto, fiarnos de los sentidos es una absoluta estupidez, ¿no? Los sentidos tienen aquí validez siempre y cuando estos sean mediados por un método que guíe la observación que se está realizando. De lo contrario, los sentidos per se, es decir, por ellos mismos, no pueden ser fuente de verdad. Ok, entonces aquí llegamos ya a algo que es absolutamente fundamental y es al concepto de evidencia que les pido por favor tener muy presente. Contrario al prejuicio está la evidencia. ¿Qué es lo evidente? Lo que se ofrece de modo inmediato al espíritu. ¿Qué es lo evidente? Lo que se ofrece de modo inmediato al espíritu. Es decir, la representación sin mediación. Expliquemos eso un poco más. ¿Cuál es la naturaleza de lo evidente? Lo evidente tiene dos notas, muchachos. Claridad y distinción. Recuerden, el primer precepto, tener una idea clara y distinta. Entonces, lo claro y lo distinto tiene dos notas. Vamos a explicar las dos notas de la claridad y la nota esencial de la distinción. La claridad tiene dos notas. Es patente, abierto a la mente. Claro es lo que está ahí delante. Es decir, lo que se hace claro es el fenómeno, porque el fenómeno está ahí delante y se da a la conciencia que conoce. Y la distinción tiene que ver con la delimitación que hacemos del fenómeno que aparece enfrente de nosotros. Entonces, aquí Descartes dice cómo tenemos acceso a eso que llamamos evidente por vía de la intuición. ¿Y qué es la intuición? La intuición es la operación de la mente. Esta se percata de algo inmediatamente por sí mismo. Ojo, aquí cuando hablamos de las dos notas esenciales de lo claro, que es lo patente y que es abierto a la mente, nosotros decimos, pero ¿qué tipo de fenómenos se nos dan de ese modo? Si nosotros vamos a la experiencia, ninguno de los fenómenos que tenemos enfrente de nosotros se nos dan con esa naturaleza. Y nosotros decimos, claro, Descartes se está refiriendo particularmente a lo que nosotros decíamos al inicio de la clase anterior, las ideas. Esto se nos da de forma clara y distinta. Las ideas se nos dan de forma clara y distinta. No el objeto en sí mismo, porque de facto yo del objeto en sí mismo no puedo decir absolutamente nada, como ustedes ya pudieron verlo en la crítica de la razón pura. Yo de ningún objeto en sí mismo puedo decir nada, pero sí de lo que yo le pongo un objeto. Y en últimas, aunque Descartes no lo diga de tal manera, lo que yo le pongo un objeto son mis ideas. Y de allí aparece un concepto que es muy difícil de poder explicar, pero vamos a ver cómo lo hacemos, y es el de representación. ¿Qué es la representación? La representación es la figura mental que yo hago de los objetos al abstraer de ellos, ¿no? La representación efectivamente tiene un receptáculo empírico que nosotros llamamos objetos. Efectivamente tenemos este vaso aquí, pero reitero, yo no conozco este vaso en sí mismo. Yo lo que puedo conocer de este vaso es lo que puedo representar de él. Entonces, lo que represento de él es lo que abstraigo de él. Y eso, en últimas, es lo que yo voy, por lo menos en este ejemplo tan burdo que estoy poniendo, voy a conocer como idea. Lo que yo tengo del objeto es la idea de vaso, no el vaso en sí mismo. Yo tengo en mi conciencia una representación del vaso. Y eso me permite tener una delimitación de ese mismo objeto. Entonces, cuando Descartes dice que hay algo que me permite acceder a esas ideas claras y distintas, sin lugar a dudas, Descartes dice que hay una operación que permite alcanzar esto, y es lo que él llama la intuición, ¿no? Y la intuición es cuando yo puedo acceder
a esa claridad y a esa distinción sin mediación alguna. Es decir, sin la mediación de mis sentidos, sin la mediación de las opiniones ajenas, sin la mediación de lo que los demás aceptan como verdadero, sino que mi conciencia es capaz de acceder al objeto que tiene allí enfrente de él. Reitero, cuando digo que el objeto está enfrente de él, no me estoy refiriendo a la operación tan simple de que el objeto esté aquí. Descartes sabe y todo el idealismo, porque desde aquí arranca todo el idealismo que desembocará en el idealismo alemán, todo el idealismo sabe que en últimas el objeto puede ser representado porque hay un sujeto que efectivamente lleva a cabo una operación mediante la cual, abstrayendo de lo empírico, es capaz de dar cuenta de ese objeto empírico mediante una idea. Fíjense ustedes que ya lo voy a explicar con más precisión. Cuando yo utilizo la expresión vaso, como yo no me estoy refiriendo a este vaso en particular, ojo que eso es lo que va a tratar de mostrar Descartes, Kant en la crítica a la razón pura, yo no me estoy refiriendo a este vaso. Yo le puedo decir a Daniel, Daniel, por favor, regálame un café en el vaso, en el vaso. Entonces, Daniel no está pensando en ningún vaso particular, sino que Daniel está pensando en un vaso en general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una idea muy, digamos, hay una cosa muy particular de las ideas, es que generalmente, perdón, las ideas son generales, ¿no? Aquí yo no me estoy refiriendo a ningún particular. Claro, Descartes va a pensar que efectivamente nosotros nos podemos, a diferencia de Aristóteles, que recuerden ustedes, Aristóteles, lo veníamos viendo, ¿se acuerdan la clase anterior? A diferencia de Aristóteles, que con la teoría de los géneros y las especies tenía una imposibilidad para poder referirse a los objetos concretos, a los particulares, las ideas generales me van a permitir referirme a los objetos particulares, ¿no? Porque recuerden que aquí aparece algo muy interesante y que en la teoría cartesiana va a ser carrera, pero también va a ser carrera en la teoría kantiana, y es el problema del espacio y el tiempo, ¿no? Mientras el, el ser siga siendo substantivizado, que ese es un problema de toda la metafísica occidental, mientras el ser siga siendo substantivizado, el problema es que nosotros no podemos hallar una relación entre ser y tiempo. Todo lo que va a tratar de hacer la modernidad es tratar de verbalizar el ser, es decir, pensar el ser en su relación con el tiempo. Por supuesto que Descartes tiene que pensar esta relación entre tiempo y ser. Entonces dice, efectivamente nosotros tenemos unas ideas generales que tratan de vincular nuestra conciencia de tiempo con el objeto dado en el tiempo. Claro, Descartes también se queda corto y será el genio de Kant quien sea capaz de dar cuenta de cómo nosotros efectivamente percibimos los objetos en tiempo y espacio. Por supuesto que para Kant, tiempo y espacio van a ser esta palabrita que aparece aquí de intuición, para Kant aparecerá esta noción de tiempo y espacio, pero entendido precisamente como intuiciones. Ya vamos a verlo más adelante. Entonces decimos aquí una cosa fundamental, y es que para Descartes ya hay una separación o hay una gran contraposición entre prejuicio e intuición. Vamos a ver esto nuevamente. Volvemos nosotros a decir que es una intuición. La intuición es la operación de la mente. Esta se percata de algo inmediatamente por sí mismo. Y cito a Descartes, la intuición no es el testimonio variante, contingente de los sentidos, no es el juicio de la imaginación incoherente, sino una concepción de la mente atenta, pura y tan fácil y distinta que no deja espacio para la duda. Eso es la intuición. La intuición no es lo que nosotros podemos percatarnos a través de los sentidos. No, no es eso. La intuición es aquello de lo que efectivamente nosotros nos podemos fiar porque ella no está merced a la contingencia humana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la intuición y el prejuicio? La intuición es un acto simple por el cual la mente concibe lo presente. La intuición, volvámoslo a poner aquí, la intuición la intuición es un acto simple, ojo, un acto simple de la conciencia cognoscente. La intuición es un acto simple por el cual
la mente concibe lo presente. La intuición es el acto simple por el cual la mente concibe lo presente. Y de aquí surge una pregunta que me parece importante que tratemos de pensar, y es: ¿qué significa captar lo presente? ¿Qué significa, qué significa captar lo presente? ¿Qué significa captar lo presente? Y decimos, permitir que la razón ofrezca el dictamen. En este sentido, la intuición está referida a la verdad. ¿Qué significa captar lo presente? Permitir que la razón haga el dictamen. ¿Y qué significa que la razón haga el dictamen? Que la razón examine si lo que yo he captado por vía de la intuición en realidad es claro y distinto. Ojo, si es captado intuitivamente, yo doy por hecho que es claro y distinto. Entonces voy a poner aquí ejemplos mucho más sencillos. Un triángulo equilátero, tiene 3 ángulos. Entonces Descartes diría aquí, cuando yo digo que un triángulo equilátero tiene 3 ángulos, lo estoy captando por vía intuitiva y puedo afirmar que tengo una idea clara y distinta. En últimas, de lo único que yo podría fiarme de que puedo tener una idea clara y distinta es de las ideas matemáticas, es decir, de la geometría. De todo lo demás, claro, Descartes va a llegar más lejos, como ustedes lo vieron, y dicen, incluso un genio maligno, como lo dice en el libro cuarto, incluso un genio maligno podría llegar a engañarme de que esto es una mentira. Incluso un genio maligno podría llegar a engañarme de que esto es una mentira, es decir, de que un triángulo equilátero tiene 3 ángulos. Pero si nosotros hasta aquí no le metemos la cáscara del genio maligno, nosotros, para cualquiera de nosotros que haga la observación del triángulo equilátero, y cuando digo que haga una observación es que lleve a cabo la composición del triángulo equilátero a la luz de las reglas que gobiernan la construcción de eso que llamo triángulo equilátero, le sería claro y distinto que es un triángulo equilátero por sus ángulos y por los grados de estos ángulos, y lo podría llevar a diferenciarlo de un triángulo, por ejemplo, escaleno, o de un cuadrado, o de un círculo. Eso es la claridad y la distinción. ¿Y quién tiene aquí la última palabra? Reitero, no mis prejuicios, no mis sentidos, no mis opiniones previamente adquiridas. Dicho de otra manera, solamente yo sabré la razón por la cual digo que un triángulo equilátero tiene 3 ángulos cuando yo entienda la regla de construcción de ese triángulo. Ojo, nosotros en la escuela aprendemos porque un triángulo, nosotros en la escuela se nos obliga en muchas ocasiones a repetir que un triángulo equilátero tiene 3 ángulos sin entender por qué. Y ahí nosotros estaríamos cayendo en el error que Descartes nos está diciendo que no debemos caer. Y es repetir algo porque en la escuela el profesor no lo ha dicho. Más bien Descartes nos diría, ojo, ¿qué significa captar lo presente? Que yo construya el triángulo equilátero. Y Descartes diría, para que yo logre construir el triángulo equilátero, yo tengo que tener una comprensión de la regla que gobierna la construcción del triángulo equilátero. De lo contrario, yo no hago más que repetir acríticamente algo que me han enseñado, lo cual ha sido el fracaso de todo el sistema educativo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Nos ha faltado más Descartes para enseñar, ¿no? Y menos escuela tradicional que efectivamente pone al niño a repetir, pero el niño no comprende lo que está repitiendo. Y muchos de nosotros somos niños que no sabemos lo que estamos repitiendo.
Solamente si aquí hubiese entre nosotros un verdadero matemático, nos diría, mire, la regla de construcción de un triángulo equilátero es esta, y esto quiere decir lo siguiente. Voy a poner un ejemplo todavía mucho más sencillo. Como ustedes se han dado cuenta, hay una serie que ha revolucionado las redes sociales en este mes y ha sido La Dama Gambito. La Dama Gambito está inspirada en uno de los jugadores de ajedrez más grandes de todas las épocas, que ha sido Bobby Fischer, que en últimas, Bobby Fischer llama la atención no solamente por su capacidad para jugar ajedrez, sino en el momento histórico en el cual juega ajedrez, y es que él se va a enfrentar con este ruso durísimo y le quita el campeonato mundial. Más allá de las locuras de este personaje que termina cayendo en una serie de extravagancias, me refiero a Bobby Fischer, extravagancias que de alguna manera se representan con la Dama Gambito en la serie de Netflix, hay algo que durante toda la serie me llamaba la atención a lo largo de cada uno de los capítulos, y era cómo invitan en la Dama Gambito a hacer lo que Descartes nos está diciendo. En una de las escenas de la Dama Gambito, alguien dice, el problema no es que tú sepas ejecutar una serie de técnicas para alcanzar el mate, sino que tú entiendas el sentido de las técnicas que estás empleando. Eso es el primer paso para ser un gran jugador de ajedrez. No hay gente que sabe hacer el mate pastor, o que efectivamente sabe hacer la jugada de la Dama Gambito, porque es una jugada de ajedrez, es una jugada de inicio, ¿no? Como todos lo sabemos, pero no comprende el sentido de lo que está haciendo, sino que simplemente lo repite. Y ahí entonces nosotros decimos, Bobby Fischer, el gran jugador de ajedrez, nos acaba de dar una lección fundamental. ¿Cuál es la lección fundamental de Bobby Fischer? Un gran jugador de ajedrez no es el que repite mecánicamente las jugadas, sino quien entiende el sentido de lo que está haciendo. Eso es un criterio cartesiano. Comprender por qué un triángulo equilátero se construye con una regla y cuál es el sentido de esa regla de construcción del triángulo equilátero. A eso le llamo ¿qué? Permitir que la razón haga el dictamen. Ok, continuemos. Entonces, aquí hacemos una pregunta que es muy importante, la pregunta que a nosotros nos tiene que estar calando allí en la casa, y es ¿qué entiende Descartes por verdad? La verdad para Descartes lo vamos a decir de la siguiente manera: es la característica de lo claro y lo distinto. Es la característica de lo claro y lo distinto. La verdad es lo característica de lo claro y lo distinto. A lo único que se le puede llamar verdad es a lo claro y a lo distinto. Entonces, la verdad es la apertura a lo claro y lo distinto. Y aquí aparece otra pregunta que es fundamental. ¿Qué es la certeza? ¿Qué es la certeza? ¿Qué es la certeza? Decimos con Descartes, la certeza o asentimiento de verdad es aceptar por cierto, sin espacio para la duda, la patencia del objeto, el cual obliga al entendimiento a aceptarlo espontáneamente. Repito, ¿qué es la certeza? La certeza o asentimiento de verdad es aceptar por cierto, sin espacio para la duda, la patencia del objeto, el cual obliga al entendimiento a aceptarlo espontáneamente. La certeza es aquello que nosotros podemos aceptar por cierto sin espacio para la duda. Por supuesto, si ustedes entendieron, digamos, hicieron una lectura relativamente juiciosa del discurso del método, se dieron cuenta que la certeza solo se alcanza en tanto que el sujeto cognoscente todas las veces vuelva a efectuar el mismo proceso, es decir, vuelva a someter a duda una y otra vez lo que acepta por verdadero. Entonces, si yo hoy tengo que volver a diferenciar un triángulo equilátero y un triángulo escaleno, Descartes me diría, no te fíes de lo que
examinaste ayer, sino que vuelve a hacer todo el proceso de examen para que hoy estés seguro de que eso puede ser aceptado como certero. Por supuesto que Descartes va a llevar esto mucho más lejos y va a decir que ni siquiera de las verdades matemáticas podríamos estar ciertos, sino que tiene que haber un principio indubitable del que seguramente nosotros estemos ciertos. Bueno, ya vamos a mirar eso, que es el cuarto capítulo. Pero reitero, yo no puedo aceptar ninguna jugada de ajedrez como verdadera hasta que yo vuelva a examinarla. En esa perspectiva, pareciese muy difícil jugar ajedrez con Descartes, pero a mí me parece que el ajedrez podría funcionar muy cartesianamente. ¿Por qué? Porque en última, si yo voy a llevar a cabo una jugada de ajedrez en una partida, yo lo que estoy haciendo allí es todo el proceso de verificación de que efectivamente estoy comprendiendo la jugada y por qué la estoy aplicando en ese momento. Entonces, insisto, tener método para hacer algo implica sin duda estar sometiendo a examen constante. No me puedo cansar de esto, constante, cada uno de los principios que soportan a mis prejuicios. Entonces, de aquí preguntamos, ojo, ya tenemos que la certeza, ya tenemos claro que la certeza. Y aquí podemos preguntar, ¿qué es lo evidente? Así como a modo de síntesis, ¿qué es lo evidente? ¿Qué es lo evidente? Y con Descartes podemos contestar. Lo evidente, y yo ya lo venía anunciando, es la idea. La idea es a lo que llamamos evidente. Y aquí podemos ya tratar de redondear una idea fundamental. ¿Y qué es la idea o qué debemos entender por la idea? ¿Qué es la idea? ¿A qué debemos llamarle una idea? Y con Descartes contestamos. Es lo aprendido por la mente al concebir algo. Es lo aprendido por la mente al concebir algo. Por eso yo venía diciendo, yo del objeto no conozco de él nada en sí mismo, es decir, de mi vaso, yo no conozco nada de él en sí mismo. Lo que yo sé del vaso es lo que llamo evidente. Y lo único evidente para mi conciencia es la idea de vaso. Entonces, aquí aparece una cosa que es un poquito complicada y es tratar de entender esto de la idea, ya no con mi ejemplo tan simple del vaso, sino que podemos poner ejemplos más técnicos, que son los ejemplos que Descartes quiere que pensemos. Entonces, Descartes dice, pensemos en un ejemplo de idea, una imagen de la sensación o de la fantasía. Eso podría ser un ejemplo de idea, una imagen de la sensación o de la fantasía. Y entonces Descartes nos dice que tenemos dos tipos de imagen. Imagen no consideradas en su carácter corpóreo, sino en su carácter de meramente aprendidas, y un segundo tipo de ideas que son las del espíritu, aprendidas sin imágenes. Tenemos esos dos tipos de ideas, repito. Imágenes no consideradas en su carácter corpóreo, sino en su carácter de meramente aprendidas. Y dos, ideas del espíritu puro, aprendidas sin imágenes. Entonces, Descartes no emprende el examen del primer tipo de ideas, sino que Descartes emprende el examen del segundo tipo de ideas. Entonces, para entenderlas se debe tener en cuenta una doble relación. Ojo, ojo, tenemos dos tipos de ideas, chicos. Vamos a ponerlas aquí para que ustedes puedan tomar apuntes. Tenemos dos tipos de ideas. Miremoslas rápidamente de nuevo. A, imágenes no consideradas, carácter, imágenes no consideradas en su carácter corpóreo, imágenes no consideradas en su carácter corpóreo, sino en su carácter meramente aprendido, dejémoslo ahí, y B, tenemos un segundo tipo de imagen, que son ideas del espíritu puro, o dejémoslo así, ideas del espíritu aprendidas sin imágenes.
Las primeras corresponden a mi ejemplo sencillo del vaso. Yo tengo, ¿no?, imágenes no consideradas en su carácter corpóreo, pero empero que surgen de mi relación con lo corpóreo. Y tengo ideas del espíritu aprendidas sin imágenes. Para dar cuenta del segundo tipo de ideas, que son las ideas del espíritu aprendidas sin imágenes, yo me voy a meter aquí con un problema que es bastante complicado y que yo solamente voy a dejar enunciado porque no quiero enredarlos a ustedes hoy con esto. Y es que para Descartes, para poder dar cuenta de la relación, perdón, para poder dar cuenta de nuestras ideas, Descartes dice que hay una relación entre la palabra y la cosa a la que la palabra se refiere. Ojo con esto. Relación de la palabra, relación de la palabra y la cosa a la que la palabra se refiere. Generalmente cuando uno explica filosofía moderna, uno dice, mire, los modernos no pensaron el lenguaje, los modernos no estaban muy preocupados por esto, y es cierto, lo cual no significa que ellos no tuviesen una concepción del lenguaje, más bien quiero refinar mi idea. No es que los modernos no se preocuparan por el lenguaje, lo que pasa es que tienen una visión demasiado limitada del lenguaje, pero como ustedes podrán darse cuenta, el discurso del método no es tan tonto como uno puede verlo. Tiene muchas aristas y una de las aristas es la relación de la palabra y la cosa a la que la palabra se refiere. O sea, aquí aparece el problema del lenguaje. Entonces, vamos a mirar cómo se da esta relación. Las ideas están relacionadas, ligadas al lenguaje. Las ideas están relacionadas, ligadas al lenguaje. La conciencia cartesiana, si bien es cierto, no tiene a su disposición, por decirlo de alguna manera, una idea de lenguaje tan rica como la que Wittgenstein presentará en las investigaciones filosóficas, tan rica como la que Heidegger presentará también durante el mismo siglo XX, tan rica como la que presentará Gadamer, Merleau-Ponty o cualquiera de los que son representantes de la escuela fenomenológico-hermenéutica durante todo el siglo XX, no tiene una concepción tan rica. Descartes sí logra decirnos que efectivamente las ideas están relacionadas, ligadas al lenguaje. Nosotros podemos tener o podemos expresar las ideas gracias a que efectivamente hay lenguaje. Entonces, podemos decirlo así. La relación idea-palabra aparece oscura efectivamente en la obra cartesiana. Se hace patente en una carta al padre Meserne, que es un padre jesuita, y Descartes le escribe allí lo siguiente, lo voy a citar. Cito: no podríamos expresar nada con palabras cuando comprendemos lo que decimos, sino que por ello mismo sea cierto que tenemos en nosotros la idea de la cosa significada por la palabra. Ojo con esta cita, chicos. Vuelvo a leerla. No podríamos expresar nada con palabras cuando comprendemos lo que decimos, sino que por ello mismo sea cierto que tenemos en nosotros la idea de la cosa significada por la palabra. ¿Qué significa esa idea? O más bien esa cita. El acto de comprensión de la palabra es el mismo acto por el cual se aprende la idea. Ojo con esto. El acto de comprensión de la palabra, el acto de comprensión de la palabra es el mismo acto por el cual se aprende la idea. El acto de comprensión de la palabra es el mismo acto por el cual se aprende la idea. La idea está captada en el acto de comprensión. La idea está captada
en el acto, perdón, escribí mal, captada en el acto de comprensión. Ya vamos a poner ejemplos sencillos de esto. ¿Listo, chicos? Aquí lo estamos diciendo muy técnico, pero ya lo vamos a decir más claro. Entonces decimos de la siguiente manera. Toda comprensión de una expresión hará presente de modo inmediato una idea. Toda comprensión de una expresión hará presente de modo inmediato una idea. La idea surge ante la mente en el acto de comprender un vocablo. Entonces, preguntemos de nuevo, ¿qué es una idea? Idea es lo captado cuando se entiende una palabra, esto es, su significación o sentido. La palabra, como cualquier signo, solo se comprende si la mente atiende a través de ella a algo más, la idea. Lo que da sentido a la palabra es la idea. Entonces, fíjense, lo podemos poner con ejemplos aquí nuevamente muy sencillos, pero no quiero que se queden con el ejemplo, sino que traten de pensar algo tan simple como, yo no necesito mostrarles este lápiz, para que cuando yo diga lápiz, ustedes comprendan que yo me estoy refiriendo a un objeto útil que tiene por característica que es de madera y que tiene grafito en el centro y que me permite escribir. Sin necesidad de que yo muestre esto. Yo le puedo decir a Diego, por favor, ve a la miscelánea, si es que eso ustedes todavía le llaman miscelánea al lugar, a la papelería. En mi época se le decía miscelánea. Diego, ve a la miscelánea y por favor, cómprame un lápiz. Y yo no le he mostrado, ni le he dicho, mira, es que el lápiz tiene que ser negro, de borrador azul. No. Diego va a la papelería y me compra un lápiz. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando, yo puedo dar cuenta del objeto porque el objeto está representado, es decir, está dado como idea. Y el lenguaje me muestra que efectivamente yo tengo acceso a los objetos del mundo gracias a que hay una idea, hay una sinergia entre palabra y lenguaje. Perdón, hay una relación entre la palabra dada en el lenguaje y la idea que tengo en mi conciencia. O si no, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada en el mundo. Es una operación tan sencilla, lo que está diciendo aquí Descartes, que parece una operación muy sencilla, pero que efectivamente nos obliga a tener en cuenta que lo que el lenguaje nos ofrece son, lo que el lenguaje nos permite es captar los objetos mediante las ideas que tenemos de ellos. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo, chicos? Es que yo no puedo ver aquí si me están escribiendo en el chat. No creo, profe. Y listo, es que le sonó a alguien el tron, entonces digo, de pronto alguien me quiere preguntar algo. Entonces, lo que da sentido a la palabra es la idea. ¿Cuál es el error entonces del sentido común? Tratar de comprender una palabra atendiendo a algo distinto a la idea. ¿Cuál es el error del sentido común? Porque el sentido común entonces comete el error si esto es lo más obvio, que hay una relación entre palabra e idea o entre lenguaje y conciencia. Entonces, ¿por qué el sentido común comete el error? Porque trata de comprender una palabra atendiendo a algo distinto a la idea. Así se genera una terrible confusión. Pues en lugar de presentarse la idea clara de aquella palabra, lo que aprenden son otros vocablos. Estamos expuestos a confundir la idea con la palabra. Demos un ejemplo de esto. Utilizar la expresión lugar en vez de definir el lugar simplemente como aquella naturaleza en virtud de la cual se afirma de algo que está aquí o allá. Decimos que lugar, la superficie del cuerpo circundante. Yo voy a poner un ejemplo mucho más sencillo que el de Descartes. Por ejemplo, yo le digo es que no sé, la chica que ahorita habló hace un momento, que ella habla en clase, ella siempre participa, cosa que le agradezco. Entonces, yo, por ejemplo, le digo, Juana, ¿cierto que tú efectivamente sabes qué es comprender? Entonces Juana me dice, sí, comprender es interpretar. ¿Y qué es interpretar? Entender. Ese es el error del sentido común.
que en vez de tratar de esclarecer la idea que está detrás de la palabra que he utilizado, lo que hace es enmarañar el significado y el sentido de esa palabra con nuevas palabras adheridas que se parecen a lo que yo quiero decir. Por eso nosotros, diría Descartes, en nuestra experiencia cotidiana de mundo, vivimos terriblemente enredados y no entendemos nada de nada. No podemos alcanzar una idea clara y distinta. Entonces, digámoslo así, porque sea la confusión, suplantamos la intuición por la percepción de más palabras. Dicho técnicamente, suplantamos la intuición por la percepción de más palabras. ¿Cómo alcanzar un significado común de las palabras? La idea clara y distinta es inseparable de la cosa significada. ¿Qué es la cosa? La idea es la cosa pensada en cuanto objetiva en el entendimiento. Al captar plenamente la idea, el pensamiento solo versa sobre cosas, pero también la idea clara y distinta remite al ente. Entonces, si yo digo vaso, por eso he puesto el ejemplo más sencillo, le digo a Diego, por favor, regálame un café en un vaso. Diego no necesita estar siempre diciendo en este vaso, en este vaso, en este vaso, sino que Diego va, y como tiene una idea, trae el vaso. ¿Qué es un vaso? Pues un vaso es un ente que tiene una cavidad que permite vertir agua o permite vertir líquidos. Ya, se acabó. Eso es un vaso. Tengo una idea clara y distinta y efectivamente está, cuando yo digo vaso, mi vocablo, mi palabra está soportada por una idea. Listo. Tenemos el primer precepto. Vayámonos al segundo. Análisis. Cito a Descartes. Precepto 2. Dividir cada una de las dificultades que examinaré en cuantas partes fuese posible. Dividir cada una de las dificultades que examinaré en cuantas partes fuese posible. Entonces, aquí es el precepto de la división. Precepto de la división. Entonces, digámoslo así. El procedimiento para descubrir en la maraña del lenguaje las ideas claras y distintas es el análisis o división. Reitero, el procedimiento para descubrir en la maraña del lenguaje las ideas claras y distintas es el análisis, la división. Volvamos entonces a leer el precepto. Dividir cada una de las dificultades que examinaré en cuantas partes fuera posible. ¿Qué quiere decir entonces esto? Digámoslo de esta manera. Las dificultades por dividir, Descartes las denomina cuestiones. Las dificultades por dividir se denominan cuestiones. Las dificultades por dividir se denominan cuestiones. Ok. Entonces, mediante el análisis o división, las proposiciones oscuras se reducen a nociones enteramente simples. Reitero, mediante el análisis, las proposiciones oscuras se reducen a nociones enteramente simples. La posibilidad de practicar el análisis descansa entonces en dos condiciones. Por favor, quiero que tengan algo en cuenta. El análisis es poder llevar una proposición compleja a algo simple. ¿Qué es lo más simple? La idea. Lo más simple es la idea. ¿De acuerdo? Lo más simple es la idea. Entonces, para poder tener una idea clara y distinta, yo tengo que coger esa maraña conceptual que tengo y llevarlo a la más simple. He dicho, vaso. Si yo pienso en la infinidad de vasos que existen, ¡ran! Pero yo tengo una idea de vaso. Lo más simple del vaso es su idea. ¿Qué es un vaso?
un ente que tiene una cavidad que me permite vertir líquidos. Eso es lo más simple. Pero veamos entonces las dos condiciones del análisis. Primera condición. Supone que cualquier dificultad puede ser formulada por proposiciones complejas susceptibles de dividirse en determinadas partes sin que esto cambie su sentido. Toda proposición compleja puede dividirse, toda composición compleja puede dividirse en determinadas partes sin que esto afecte su sentido. Por ejemplo, si yo digo triángulo, esto todavía es una cosa muy compleja. Lo más simple sería tratar de definir el triángulo por sus partes, es decir, por sus ángulos. Entonces, esto asegura que, es decir, que toda proposición compleja pueda dividirse. Esto asegura que el significado de la proposición compleja en que se formula la dificultad resulta del significado de los elementos que la componen. Toda proposición compleja está compuesta de... Toda composición compleja resulta del significado de elementos simples que la componen. El triángulo se define por sus ángulos. El triángulo se define por sus ángulos. Entonces, las dificultades serían proposiciones complejas y en la medida en que pueden analizarse, se descubren en ellas proposiciones simples. Entonces, el precepto supone que la división es susceptible de alcanzar proposiciones últimas cuya verdad se aprende con evidencia. Yo no puedo dudar, después de haber aprendido que un triángulo se divide por los ángulos, que un triángulo equilátero efectivamente tiene 3 ángulos y cada uno de esos ángulos tiene 60 grados. Y eso lo diferencia de otro tipo de triángulos y de otro tipo de figuras geométricas. Entonces, segunda condición de este precepto. Miremosla. El precepto supone que la división es susceptible de alcanzar proposiciones últimas cuya verdad se aprende con evidencia. Dividir permite alcanzar proposiciones últimas, las cuales se aprenden con evidencia. Reitero, ninguno de nosotros podría dudar que un triángulo equilátero tiene 3 ángulos y sus ángulos están con 60 grados. O sea, eso es impajaritable. Entonces, la verdad o falsedad de las proposiciones complejas está determinada por la verdad o falsedad de las proposiciones simples. Por lo tanto, para alcanzar la verdad o falsedad de cualquier dificultad, es necesario reducirla a las partes que la componen. Yo solía poner, cuando estábamos en la universidad, un ejemplo mucho más sencillo. ¿Listo, chicos? Vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo. Sol. Cuando yo digo sol, viene a mi cabeza una idea que se comprende en la palabra. Pero si nosotros tratamos de coger la idea de sol, que efectivamente yo comprendo, entonces yo digo, ¿qué es el sol? El sol es un astro. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué compone ese astro? Bueno, tiene una... Si aquí hubiese alguien que es goloso en la astronomía, pues seguramente nos diría, mire, tiene gases que están en constante interacción y esos gases lo que causan es que efectivamente este astro, que es una estrella, ¿ven cómo esto se va volviendo tan complejo? Entonces Descartes nos diría, mire, usted tiene una idea que se complete en la palabra, pero usted tiene que llevar esa idea a lo más simple para que eso sea una evidencia. Entonces, si nosotros vamos a tomar características del sol,
es amarillo, vamos a decir que es amarillo, es caliente, nosotros damos por supuesto que es caliente, nunca hemos tocado el sol, pero vamos a dar por supuesto que es caliente, es grande, etcétera. Entonces Descartes diría, mire, con todo esto usted no puede tener una idea clara y distinta. ¿Qué tiene que hacer usted? Reducir el sol a su mínima expresión. Un círculo. Si yo le quito al sol, que es amarillo, es caliente, es grande, etcétera, 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 lo que me queda del sol es su idea. ¿Qué la idea es? ¿Qué es lo que representa o cómo nos representamos el sol? Como una esfera incandescente, es decir, como un círculo. Ok, entonces decimos, solo la división lleva a alcanzar proposiciones simples que son evidentes. Me voy a pasar aquí el ejemplo de geometría que generalmente doy porque es absolutamente horrible. Me voy a quedar con este ejemplo del solecito que es mucho más sencillo. Yo tengo aquí un ejemplo en geometría. No me voy a meter hoy con ese ejemplo. Y voy a decir la tercera regla del método. Naturalezas simples. Naturalezas simples. Entonces, las nociones simples son significaciones de palabras que se comprenden al intuir la cosa significada. Las cosas simples se conocen de forma inmediata con evidencia. Las cosas simples ya no pueden ser divididas. Las cosas simples ya no pueden ser divididas. Entonces, de lo que ya no puede ser dividido y digo que es simple, puedo estar certero. Y recuerden que el último movimiento que hace Descartes de su precepto es decir que nosotros podemos ir de lo simple a lo general y de lo general a lo simple. Y tenemos recogido los 4 momentos del método. Lo fundamental aquí, ¿qué es? Que ustedes, por favor, traten de conservar este ejemplo del sol que me parece tan sencillo. Si yo tratara de entender el sol, porque es amarillo, porque es caliente, porque es grande, Fran, se me cae todo el análisis. Yo siempre tengo que tratar de llevar lo que estoy examinando a su mínima expresión. Y la mínima expresión aquí es, por ejemplo, la idea de círculo que me permite representarme al sol. Cuando pienso en el vaso, yo no puedo estar pensando en la infinidad de vasos que existen en la experiencia humana, sino que yo pienso particularmente en la idea de vaso. Un vaso es un ente que tiene una cavidad que me permite vertir agua o cualquier líquido. Y tendría recogido todo el segundo capítulo del discurso del método. Y aquí tendríamos que ir al cuarto. ¿Qué voy a tratar de hacer? Voy a tratar de relacionar a Descartes con Kant. ¿Cómo voy a tratar de relacionar a Descartes con Kant? El cuarto capítulo del discurso del método es una composición absolutamente preciosa. Yo creo que es mi capítulo favorito de todo el discurso. El segundo, a mí me parece una construcción muy fina de razonamiento lógico, ¿no? Y un reto mental, como jugar como Kuno Fischer ajedrez. Pero el discurso del método del cuarto capítulo es absolutamente precioso porque junto con este y la quinta meditación metafísica de Descartes, también me estoy refiriendo a las meditaciones metafísicas de Descartes, sientan las bases de lo que es la modernidad. Porque aparece esto. Cogito, ergo, sum. En latín. Esa famosa expresión que incluso se vulgariza en los medios masivos de comunicación. Pienso, luego existo. Claro, Descartes avanza y dice, bueno, pero yo cómo puedo estar cierto de lo que pasó ayer hoy sigue siendo verdadero. Es decir, si yo ayer dije que un triángulo equilátero se caracterizaba por tener 3 ángulos,
¿Cómo puedo seguir estando cierto hoy de que efectivamente eso es una verdad? Aquí Descartes se mete en uno de los problemas más brutales de toda la historia de la filosofía, y lo digo sin ninguna vergüenza y sin ningún ambague. Es un problema que a la fecha yo creo que sigue siendo irresoluble. Irresoluble. Y que es un problema para el psicoanálisis, que es un problema para el mismo Borges en la literatura, que ha sido un problema que ha dado para dar y convidar. Y es cómo puedo tener certeza de que efectivamente lo que pasó ayer sigue siendo cierto hoy. Bueno, entonces Descartes dice, para poder decir que algo es cierto, no me puedo fiar ni siquiera las verdades matemáticas que ayer examiné, sino que lo que tengo que someter a examen es si me puedo fiar de mi conciencia. Aquí aparece un problema psicológico, no como lo entiende el psicólogo, sino un problema psicológico en términos propiamente filosóficos. Y es cómo la conciencia puede estar cierta de ella misma. Es decir, de que sus actos operacionales siguen teniendo validez hoy. Aquí el problema no es la regla, porque la regla tiene que ser sometida constantemente a examen. Nosotros, ya lo he dicho, no podemos creer que un triángulo equilátero tiene 3 ángulos simplemente porque me lo han dicho, sino que yo tendría que estar obligado a realizar este mismo ejercicio todos los días de mi vida, cada vez que vaya a afirmar que un triángulo equilátero tiene 3 ángulos. Aquí lo fundamental es darse cuenta de cómo la conciencia puede dar cuenta de sus propios actos, es decir, cómo la conciencia puede reconocerse a ella misma. Y por supuesto que Descartes lleva a cabo una de las pruebas más brutales, porque Descartes quiere mostrar que la conciencia puede dar cuenta de ella misma independiente del objeto que está pensando. Porque si dependiera del objeto que ella está pensando, si desapareciera el objeto, la conciencia no podría decirse a ella misma cogito ergo sum. No tendría este dictum tan conocido sentido, sino que tiene sentido porque la conciencia es capaz de afirmarse a ella misma independiente de objeto, lo cual no significa que pueda prescindir de objeto. Ella necesita de objeto, pero ella puede afirmarse independiente del objeto, porque el objeto no hace más que decirle, mire, el objeto es distinta a mi conciencia, pero ella tiene que poder afirmarse sin el objeto. Ese es un problema absolutamente brutal en la historia de la filosofía. Entonces Descartes dice, bueno, para poder llevar esto al máximo, yo tengo que crear la figura del genio maligno. Entonces el genio maligno me engaña y no me permite de facto distinguir el sueño de la vigilia, que ese es el problema también del psicoanálisis, que es muy brutal. Y es, bueno, ¿cómo sé que no estoy dormido o que yo no soy el sueño de otro? ¿No? Esa figura del genio maligno. Entonces Descartes dice, yo tengo que poder superar el ambague si doy por supuesto que hay un acto que me permite afirmarme independiente de objeto, que me permite afirmarme independiente del objeto, ojo, no prescindiendo del objeto, pero sí independiente de él, no es la misma cosa, independiente del objeto y que me permite saber de mí. Y a ese acto le llama pensar. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Entonces Descartes dice, mire, pase lo que pase, de lo único que yo tengo que estar cierto es que efectivamente yo estoy pensando esto, porque ese acto solamente lo puede llevar a cabo mi conciencia. No lo puede llevar a cabo Dios, no lo puede llevar a cabo nadie. De ese tengo que estar cierto, incluso dormido. Si yo estoy llevando a cabo el examen, yo tengo que estar cierto de que soy yo el que está examinando la proposición. Eso no lo puede hacer nadie más, sino mi conciencia. Claro, aquí aparece un enredo muy brutal en el capítulo 5 del discurso del método, y es en últimas preguntarse qué pasa con Dios aquí. Si la conciencia queda supeditada a Dios o Dios queda supeditado a la conciencia. Esto ha sido también un problema tenaz, porque la respuesta que uno dé o lo lleva a Levinas o lo lleva a Jean-Luc Mariot
lo lleva Merleau-Ponty. O sea, cuando digo que lo lleva es porque le han tratado de dar muchas respuestas a este problema que no es nada sencillo. ¿Por qué no es un problema sencillo? Porque la pregunta es si en últimas Descartes quiere poner al sujeto como lo incondicionado, es decir, como el fundamento del conocimiento. Durante mucho tiempo se ha afirmado que efectivamente la pretensión de Descartes es poner la conciencia como el fundamento incondicionado de todo, ¿no? De toda proposición cierta. Pero con Jean-Luc Marion, incluso con Emmanuel Levinas, pareciese que lo que uno tendría que decir es que la conciencia está supeditada a Dios, que la conciencia no puede ser fundamento, porque incluso Descartes ve en la conciencia una fisura. ¿Cuál es el problema de aceptar esta proposición? Que es pegarse un disparo en la pierna. Y todo el edificio cartesiano podría venirse al suelo. ¿Sí? Es decir, que haya algo superior a la conciencia, y eso superior se llama infinito, le quita el puesto al cogito ergo sum y pone a una figura fuertemente metafísica como fundamento. Dios. Claro, el Dios cartesiano no es el Dios cristiano, ustedes lo saben, pero es entregarle el poder a una figura metafísica. Ahora, para mí eso no tiene ningún problema. Para mí. Pero para un científico sí. Porque un científico no podría aceptar que haya algo superior a la conciencia cognoscente, y Descartes parece que lo acepta. Y vean ustedes que si esa forma de leer a Descartes puede ser aceptada por ustedes, Descartes no podría ser asumido plenamente como el padre de la filosofía moderna, porque Descartes entroniza el problema, es decir, le mete a la ciencia un principio metafísico que ella no está dispuesto a aceptar. Es absolutamente brutal, absolutamente brutal. Entonces, aquí es donde llega el genio de Kant. Aquí aparece nuestro genio. Aquí aparece nuestro genio. Porque, reitero, yo no tengo ningún problema con meterle metafísica a esto. Yo, César Delgado, no tiene ningún problema. Pero un científico sí tendría problema. ¿Cómo así que hay una figura de Dios y que en últimas la conciencia no puede prescindir de Dios? ¿Qué tipo de conciencia es esta que no puede fiarse sino de su propio acto de entendimiento y al final tiene que recurrir a una idea metafísica para, en últimas, dar sentido a esto? ¡Pran! Se viene al piso. A mí no me importa. Digo, Descartes es un genio. Descartes es un genio. Descartes en últimas dice infinito. Y yo digo, yo acepto la idea de infinito gustoso. Un científico, ¿no? Yo creo que Kant se pesca este problema y entonces Kant en 1781, estamos hablando de un siglo después, casi siglo y medio después, el viejito Kant a sus 60 años en Königsberg escribe una de las obras más brutales de la historia del pensamiento humano, y es la crítica de la razón pura. Tratando de responder a los problemas del cartesianismo y tratando de responder al problema del empirismo, tratando de responder a todos los problemas que estaban detrás de él. Entonces, ¿cómo responde Kant a este problema? Como lo vengo diciendo, escribe la crítica de la razón pura. ¿Qué quiere significar el título de la obra? Quiere decir que Kant quiere encontrar un límite al uso de la razón. Acá, encontrar un límite al uso de la razón tiene o llama a la razón a ponerse en crisis. Cuando usted leyó en el primer párrafo del prólogo de la segunda edición, dice: no hay duda de que hay un tipo de conocimiento que pronto alcanza la senda segura del camino de la ciencia, o la senda segura de la ciencia. Pero hay un conocimiento aquí que le da a uno mucha lata y del cual el hombre no puede prescindir, que se llama metafísica. Miren que Descartes no pudo prescindir de la metafísica, es más, él no quería prescindir de la metafísica. Acaba de darle un golpe a la ciencia y decir, perdón, es que tengo gripa, y decirle a la ciencia: fíjense en ustedes
que por más que uno quiera sacar la metafísica se le mete por cualquier lado. Porque el hombre tiene una tendencia natural a la metafísica. Así como el hombre tiene una tendencia natural a comer, a reproducirse, al gozo de la vida, pues a mí me parece que es una tendencia natural. El hombre tiene una tendencia natural a la metafísica. De eso no quepa duda. Y Descartes sucumbe a su tendencia natural a la metafísica. Y a mí eso me parece maravilloso. Pero Kant dice, vale, tenemos una tendencia, pero eso no significa que ahora, hoy en el año 1781, no estemos conminados a encontrar un límite a esa tendencia. ¿Por qué? Porque cuando la razón no encuentra su propio límite, se pega un disparo en la pierna. Nuevamente esa expresión tan coloquial, tan torpe, si ustedes, por favor, perdónenmela, pero es pegarse un disparo en la pierna. ¿Por qué? Porque la razón entonces se atasca para tratar de explicar problemas tan simples. Claro, el problema de Dios parece un problema simple, pero nunca ha sido un problema simple y jamás será un problema simple. El problema de la libertad parece un problema simple, pero jamás será un problema simple. El problema del alma parece el problema más idiota del mundo, pero no es un problema idiota, es un problema tremendamente complejo. El problema es la esperanza humana. Entonces, cuando la razón trata de avanzar tan solo metafísicamente, Fran se atasca, porque hay problemas que no podemos solucionar metafísicamente. Entonces Kant dice, bienvenidos, hoy vamos a poner a la chica más linda del mundo, a la chica llamada razón, a la razón, ese artículo femenino, ¿no? Que muy posiblemente en el alemán sea masculino, pero en español es femenino. Hoy ponemos a la chica más bella del mundo y le decimos, ponte frente al espejo y examínate para ver si puedes encontrar el límite. Porque estás atascada. Porque no puedes escindir lo metafísico de lo científico. ¿Quieres explicar lo metafísico con ciencia? O la ciencia quiere explicar lo metafísico con ciencia y la metafísica quiere explicar con metafísica lo científico. La razón se vuelve un 8 completo. Recuerdo que cuando leímos Ciudadano de dos Mundos, entonces dijimos que efectivamente éramos ciudadanos de dos mundos o somos ciudadanos de dos mundos, chicos. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de lo empírico y de lo metafísico. Reitero, ningún hombre, así los biólogos me vengan a decir a mí que no, que son ateos y que no sé qué, suerte, ningún hombre puede prescindir de lo metafísico porque tiene una tendencia natural a ello. Tiene una tendencia natural a ello. Recuerdo un episodio de Los Simpson en donde Lisa cae víctima de una treta de un centro comercial construido por Burns, que a propósito entierran un ángel y ella se pone a hacer estudios paleontológicos y descubre los restos de este ángel y entonces lo llevan a un museo y el curador del museo dice que sí, que eso es un espécimen rarísimo y al final se descubre que no, que lo que Montgomery Burns quería era hacer publicidad a un gran centro comercial, pero antes de que ocurriera eso el ángel sale volando, yo no me acuerdo si ustedes recuerdan ese episodio, y Lisa coge de su mano muy fuerte a su mamá y ella dice me equivoqué, como que si los ángeles sí existen. Esa es su tendencia natural a la metafísica. Ya, claro, después descubre el engaño, y es que Montgomery le estaba jugando toda una treta a Springfield para que fueran a comprar y efectivamente a la gente no le importó la mentira que dijo, sino que se botó al centro comercial a saciar su deseo de compra, ¿no? Esa burla tan fina al neoliberalismo y a nosotros los sujetos del neoliberalismo que a uno le cala en los huesos y está entendiendo lo que está pasando. Pero uno podría también ver ese episodio con Kant en los ojos y decir, Lisa, cuando aprieta la mano de Marge, cuando ve elevarse el ángel, ahí está, en su apretón de mano está su tendencia natural a la metafísica. No la pudo controlar. Por más que Lisa se declara
una no creyente, en términos de una no creyente de las religiones occidentales, porque ella ha coqueteado con el budismo, con el judaísmo, o sea, ella ha tratado como de coquetear con otro tipo de cosas, y entre otras es vegana, ¿no? Personaje es bastante interesante desde esa perspectiva porque se mueve entre una racionalidad científica ultranza, pero también ha hecho yoga, ha hecho tal. Lisa es un personaje muy particular, pero ese día el dictum kantiano se hizo carne lisa. Y es que Lisa, por su tendencia natural a la metafísica, aprieta la mano de Marsh. Entonces, nosotros no podemos negar eso. Yo no estoy diciendo que un biólogo, en caso de un tsunami o de un huracán, aunque yo estaría muy propenso a decir que en ese momento hasta el más ateo se echa la bendición y pide protección del cielo cuando un huracán como el que está pasando por nuestra isla en este momento está levantando los techos de las casas y está siendo feroz este huracán, mientras nosotros hacemos esta clase en el calor de nuestras casas, pues cualquiera de nosotros se tiraría al suelo y rezaría. Yo lo haría. Tendencia natural de la metafísica. Todo hombre tiende a la metafísica, dice Kant. Entonces Kant dice, claro, la razón es una, y aquí aparece lo de Ciudadano de dos mundos de Gadamer, porque Kant nos dice, entonces, démonos cuenta que hay un uso práctico de la razón y un uso teórico de la razón. El problema es cuando no se respeta el límite entre el uso práctico y el uso teórico de la razón. Y el prólogo a la crítica de la razón pura está tratando, ese prólogo se escribe después de la primera edición de la crítica de la razón pura, que está marcado con una A, como ustedes pudieron verlo en su lectura, y el segundo prólogo está marcado con una B, y hay otra modificación, y es que aparece el problema de los paralogismos sobre la dialéctica trascendental, donde se habla de las antinomias de la razón. Entonces Kant dice, mire, el problema es preguntarnos esto, ¿la metafísica es posible como una ciencia? Y ustedes, gracias a Gadamer, ya saben la respuesta. No, pues la metafísica no es posible como una ciencia, y no le importa ser una ciencia, y no tiene por qué ser una ciencia. Pero eso no significa que porque no sea una ciencia, no significa que la metafísica no tenga sentido en la experiencia humana. Y que la metafísica no tenga también una cabida que es razonable en la experiencia humana. La metafísica tiene todo el sentido. Pero no trates de explicar lo que le pertenece a la ciencia con metafísica, ni trates de explicar lo que le pertenece a la ciencia con metafísica. Que nos invadan. Entonces, la razón es una. La razón pura es una. ¿Qué es la razón pura? Aquella que quiere librarse de toda determinación empírica para elevarse sobre ella. La razón pura siempre quiere soltar amarras y decirle a lo empírico, no, déjeme, libéreme. Pero, si bien es cierto, ese derecho es legítimo, la razón pura puede y desea y quiere y es legítimo que ella quiera operar así, eso no significa que la ciencia le diga, espere, Fran, usted tiene que tener una pata en el mundo empírico. Esto no soluciona hasta aquí el problema de Kant, ¿no? De Descartes, parece. Pero a mí me parece que Kant sí logra solucionar el problema de Kant. Y es diciéndole a Descartes, fresco, hermano, no importa que usted ponga el infinito como algo a lo que mi conciencia va a seguir tendiendo. Fresco, hermano, no importa. Y está bien, pues póngalo, póngalo. Porque Descartes pone el infinito y Kant pone la cosa en sí. ¿Se acuerdan? Ahí en el prólogo aparece que la cosa en sí, Dios, alma, inmortalidad, libertad. No húmeno. Dios, alma, inmortalidad y libertad. Todo eso es del infinito. No importa, fresco, hermano. No importa, porque lo que estamos haciendo aquí es el ejercicio de que la razón comprenda que en sus dos usos ninguna de las dos tiene que invadirse y que las dos pueden operar legítimamente, ¿cierto? Entonces, yo no tengo que prescindir de Dios, ¿por qué? Y nadie me puede decir loco, ni tonto, ni idiota por creer en Dios. Es que ese es mi derecho legítimo, como hombre. Mi conciencia no va a poder prescindir de ello. Otra vez, Lisa Simpson apretándole la mano a su mamá, la más racional, la más científica,
la que resuelve en cada episodio de Los Simpson todos los acertijos metiéndole ciencia a todo, suerte, ¡bra! Cachetada lisa, ¡pum! No puedes prescindir, pero que eso no te lleve a cometer la estupidez de querer explicar lo científico con metafísica. Entonces, sabemos la respuesta de la crítica a la razón pura. La metafísica no es posible como un factum científico, pero la metafísica es posible como razón práctica, es decir, como moral. Allí aparece, hoy tengo un examen de Universa en la otra universidad con un chicuelo que le toca presentar un examen sobre la fundamentación para la metafísica de las costumbres, que es una pequeña obrita en donde Kant va a resolver este problema. O sea, propiamente es allí donde Kant se la juega. Esta obra está compuesta por 3 capítulos y allí se la va a jugar. Son 160 páginas, creo, en donde Kant se la va a jugar con esto, ¿no? Aquí en la crítica a la razón pura uno tendría que tener un esfuerzo de larguísimo aliento para llegar al último capítulo en donde Kant se va a meter con el problema de Dios y es una absoluta cosa brutal, brutal, es difícil con toda la gana. Entonces, nosotros decimos, ojo, si podemos escindir esto, tiene que haber algo que permite escindir esto, lo empírico de lo metafísico. Y es aquí donde Kant utiliza la expresión del giro copernicano. La palabra clave de ese prólogo que ustedes leyeron es el famoso giro copernicano. El giro copernicano se resume de la siguiente manera. Yo puedo conocer de los objetos lo que mi conciencia pone en ellos. Y lo que mi conciencia pone en ellos es a priori. Yo quiero aquí insistir, como lo dije en alguna ocasión, que lo a priori no es lo que está antes o después. Que la gente dice, es que a priori es lo que está antes, no invente. O por lo menos no en el uso kantiano. Eso no es lo que Kant quiere expresar con a priori, muchachos y muchachas. Lo que Kant quiere expresar con a priori es una cosa muy sencilla y es, a priori es todo aquello que no está determinado por la experiencia. A priori es aquello que no está determinado por la experiencia. El giro copernicano lo que quiere mostrar es que mi conciencia puede conocer a priori de los objetos algo. No todo de los objetos se puede conocer a priori. Por ejemplo, ustedes pueden imaginar que yo tengo aquí una taza de café y que ya se me acabó el café, desafortunadamente. Y si yo les dijera, ¿ustedes creen que esto está caliente o frío? Claro, ustedes dirán, pues sus gestos hacen ver que esto está frío porque esto era caliente, usted no lo cogería así. Pero ni siquiera ustedes podrían estar fiándose de esto, sino hasta que vienen y tocan la taza de café y dicen, ay, el café estaba caliente o está frío. Porque eso no puedo conocerlo a priori. Yo no puedo conocer a priori el peso de este vaso. Para conocer el peso del vaso yo tengo que pesarlo. ¿Ah? Pero hay algo de este vaso que yo sí puedo conocer a priori. Entonces el giro copernicano se concreta cuando efectivamente la conciencia reconoce que ella pone en los objetos algo que no está determinado por ellos mismos, sino que es condición sine qua non para poder pensar objetos que eso a priori exista. Entonces, ahí es cuando Kant hace una jugada muy difícil en toda la estética trascendental, y es decir que el cogito cartesiano cuenta con 2 facultades. Facultad del entendimiento y la facultad de la sensibilidad. Facultad del entendimiento y facultad de la sensibilidad. Perdónenme, chicos. Y facultad de la sensibilidad. Entonces, lo que Kant se pregunta es qué es una facultad. Entonces, lo vamos a decir así. Yo lo había dicho en algún momento. La facultad no es otra cosa que una dotación genética con la que yo nazco. Es decir, toda mi conciencia está estructurada de tal manera, de ahí me puede corregir Daniel, van a nacer teorías como las de Piaget y demás, ¿eh? Porque toda la teoría piagetiana tiene mucho elemento kantiano. ¿Eh? Toda mi estructura mental, yo ya vengo dotada con ella, pero mi estructura mental está programada de tal manera que conoce de un modo determinado.
Nosotros percibimos el mundo de tal manera porque venimos ya dotados y estructurados, o sea, eso que nos dota, que es la facultad, viene estructurada de tal manera que yo no puedo sentir de otra manera. Si yo fuera un perro, o yo fuera un águila, o yo fuera un caballo, o yo fuera un simio, dada su facultad, que viene organizada de manera distinta, yo percibiría el mundo distinto. Pero como mi facultad viene programada de tal manera, nosotros, todos ustedes, los que están en su casa, yo percibimos el mundo igual. Entonces alguien me va a decir, pero alguien que tenga una discapacidad cognitiva. Espere, Kant no está pensando en eso. Kant está dando, por supuesto, que todos percibimos el mundo igual porque todos venimos dotados igual. Otra cosa es que usted ya tenga una discapacidad cognitiva y entonces ahí la regla se quiebra. Pero un hombre que no tenga ninguna discapacidad cognitiva, efectivamente tendría que percibir el mundo igual a todos. ¿Por qué? Porque la facultad es una dotación genética. Yo ya nazco con ella y esta ya está programada para que yo sienta de tal manera, para que yo perciba, el mundo de tal manera. Entonces, Kant, ¿qué dice? La facultad del entendimiento tiene que ponerle algo al objeto, y lo que le pone la facultad del entendimiento al objeto son los conceptos. Para que yo pueda, ojo que esa palabra ya estaba en Descartes, para que yo pueda representar mis objetos, tiene que existir el concepto. ¿Qué es un concepto? El concepto es el que permite captar la multiplicidad para expresarla en la unidad. Claro, yo puedo poner aquí un ejemplo muy vulgar, pero ese ejemplo no daría cuenta de lo que Kant está tratando de expresar, pero voy a volverlo a utilizar primero y tal. Entonces, Kant habla de dos tipos de categorías. Categorías relativas, conceptos relativos y conceptos en sentido estricto. Vaso. Eso es un concepto relativo. Cuando digo relativo es que no es un concepto en sentido estricto, pero yo ya he puesto este ejemplo varias veces. Si yo pienso en un vaso, yo no tengo que mostrar este vaso para que ustedes me entiendan que es un vaso, sino que ustedes ya saben que es un vaso porque ustedes ya han tenido representación de vaso. Incluso, si jamás hubiésemos visto un vaso, ninguno de nosotros, para nosotros decimos, un vaso es un ente que tiene una cavidad en su centro que permite vertir líquidos. Yo ya me hago allí una representación de lo que es un vaso. Y entonces, efectivamente, esto es una categoría relativa, pero Kant se quiere referir a, claro, y cuando digo vaso, yo estoy recogiendo en mi idea de vaso la infinidad de vasos posibles que quepan en esa idea. Fran, unidad. Pero Kant no está pensando en ese tipo de conceptos, sino en conceptos en sentido estricto. Y ahí es cuando aparecen conceptos como causa, efecto. La causa y el efecto, eso no está dado en mi objeto. La ley causa-efecto no está dada en mi objeto, sino que yo presupongo la ley causa-efecto para poder entender cómo se me dan los objetos en la experiencia. Y eso es una categoría no relativa, sino una categoría general y necesaria para pensar objetos de la experiencia. Entonces Kant dice, lanza en la crítica de la razón pura, si yo se las envié todas, ustedes la pueden volver a mirar, ya en el primer capítulo, en la estética trascendental, ya voy a decir que es estética trascendental, Kant pone una tabla de 12 categorías que a nosotros nos permiten comprender cómo se dan los entes en la experiencia. Pero Kant quiere volver a insistir en que esas categorías no están dadas en mis objetos. No están dadas en mis objetos. ¿Qué está dado en mi objeto? El peso, la temperatura. He dicho, yo no puedo saber si este vaso pesa o no hasta que lo pese. Yo no puedo saber si el vaso está caliente o no hasta que lo toque. Pero yo no tengo que ir a pensar, a ver el vaso, a ver si yo lo tiro al suelo y se estalla, para decir que efectivamente todo objeto lanzado al vacío se va a estallar y tratar de aplicar la ley causa-efecto para entender esto. No, la ley causa-efecto es algo que presupongo para poder entender el objeto. Y eso me lo da mi conciencia, a eso lo llamo a priori. Pero Kant está seguro que también la facultad de la sensibilidad le da algo a mi objeto. Y es ahí cuando Kant dice tiempo, espacio, tiempo,
espacio. Mi facultad de la sensibilidad pone tiempo y espacio. Tiempo y espacio no son conceptos, sino que tiempo y espacio son intuiciones. ¿Qué significa para Kant que tiempo y espacio son intuiciones? Que tiempo y espacio son condición sine qua non de mi acceso a los objetos. Yo no puedo tener objeto real, este vaso, si no hay tiempo y espacio. El vaso se me da temporo espacialmente. Entonces, el tiempo y el espacio no son propiedades del objeto, sino que el tiempo y el espacio son presupuestos por el sujeto cognoscente para poder dar cuenta de los objetos. Entonces, toda la ciencia, ojo, porque Kant aquí ya no está hablando como Descartes con la teología, solo con la geometría, solo con la literatura, sino que Kant, como ustedes pudieron verlo al inicio del prólogo de la segunda edición, habla con la lógica. Entonces dice, ¿por qué la lógica entra al camino seguro de la ciencia? ¿Por qué la matemática entra al camino seguro de la ciencia? ¿Por qué la física entra al camino seguro de la ciencia? Y ellas sobre todas. Porque la ciencia opera con estos principios. Los físicos saben, y por eso pone el ejemplo de Galileo. Ustedes vieron, Galileo pone sobre una recta inclinada unas esferas, y nosotros podemos tratar de pensar qué lo a priori en ese experimento de Galileo. ¿No? El objeto no es dueño de la gravedad. Nosotros presuponemos la gravedad. Nosotros además damos la inclinación para que el objeto baje a determinada velocidad y se acelere a determinada cosa y tal. Nosotros somos los que hacemos eso. Entonces Kant dice, claro, la física ha entrado al camino seguro de la ciencia porque puede relacionar lo empírico con lo a priori. La ciencia, la física, Copérnico, Galileo, Newton, Kepler, han logrado entrar al camino seguro de la ciencia, porque sin duda estos hombres han logrado relacionar lo a priori con lo empírico. Entonces, lo primero que hacemos es presuponer que hay algo que no está en los objetos, sino que hay las dos facultades, la facultad del entendimiento y la facultad de la sensibilidad, producen algo para que efectivamente haya experiencia de mundo. Reitero, a priori no es lo que está antes o después. Lo a priori de facto siempre está, o sea, si fuera en esa medida, lo a priori siempre está después de lo empírico. Porque lo primero que tenemos del mundo es la experiencia empírica. A priori aquí es aquello que está libre de la experiencia. Tiempo y espacio están libres de experiencia. Y mis conceptos también. O si no, yo no podría conocer el objeto nada a priori, y entonces tendría que decir que el sueño de tratar de conocer independiente de la experiencia es un sueño dogmático. Poco como lo va a decir el empirismo inglés. Y Kant le dice al empirismo inglés, no. Pero también le dice a Descartes, miren, nosotros no solamente podemos pensar a priori las cosas, sino que nosotros tenemos que poder pensar la relación entre lo empírico y lo a priori. Y entonces, ¿cómo aparece la relación entre lo empírico y lo a priori? Y es aquí donde Kant se mete con un problema absolutamente difícil, y ustedes lo pudieron ver en el prólogo a la segunda edición, y es el problema de los juicios. Es aquí donde Kant habla de tres tipos de juicio. Juicio sintético, juicio a priori y lo que él va a llamar de forma muy abigarrada juicio sintético. En realidad el más difícil es este último, ¿no? El juicio sintético a priori. El juicio más difícil, porque el juicio sintético a priori recoge en su seno el poder del juicio sintético y el juicio sintético a priori, y el juicio a priori. Entonces, el juicio a priori son todos aquellos juicios que se fundan en la experiencia, ¿no? El juicio a priori es el que no se funda o no está determinado por la experiencia, y el juicio sintético a priori es el que logra la relación entre lo sintético y lo a priori. Ahora bien, lograr la relación entre lo sintético y lo a priori no es tarea sencilla. De facto, Kant ahí se va a tener que meter con algo que ustedes no leyeron,
y que afortunadamente por el momento no lo han leído porque es absolutamente abigarrado, y es lo que Kant llama la deducción trascendental de conceptos. Entonces, ¿qué es la estética trascendental? La estética trascendental es la que trata de examinar hasta dónde son posibles los juicios sintéticos a priori. Es decir, si es posible que exista semejante tipo de juicio y semejante tipo de conocimiento. La respuesta de Kant es, efectivamente existe semejante tipo de conocimiento y semejante tipo de juicio. De eso no quepa duda. Yo no me voy a meter hoy con esto porque nosotros no alcanzamos a llegar hasta allí. Pero quisiera tener a modo de síntesis lo siguiente. Kant sigue siendo un cartesiano en la medida en que considera que hay algo que se llama conciencia. Y la conciencia puede dar cuenta de sus actos de entendimiento. La diferencia entre Kant y Descartes es que Kant no está preocupado tanto por el problema del método como por el problema de las operaciones de la conciencia. Mientras que Descartes, por lo menos en el discurso del método, está muy preocupado por cómo hay aquí un método que oriente los razonamientos de la conciencia. Segundo, si bien es cierto, Kant es un gran cartesiano al seguir a Descartes con la idea del cogito, Kant logra hacer algo que Descartes se le escapa como agua entre los dedos de sus manos, y es sin duda establecer un límite para el uso de la razón. Y nos dice que efectivamente la idea de Dios sigue teniendo sentido en tanto que Dios no sea interferencia para llevar a cabo todo el razonamiento científico. Ahora bien, mientras le quita a la metafísica un estatuto epistemológico, está dando por supuesto a la existencia el estatuto epistemológico de la ciencia. La ciencia es un tipo de conocimiento que es capaz de determinarlo a priori por lo empírico por vía a priori. A eso le llamamos ciencia, un tipo de conocimiento universal que se solidifica en la necesidad y universalidad de sus juicios. Entonces, aquí Kant avanza sobre Descartes, que no logra dar un verdadero paso a la ciencia moderna, porque en últimas ustedes vieron cómo se queda atrapado en el problema metafísico al decir que efectivamente hay algo superior a la misma conciencia y es el infinito. Indudablemente relaciona allí la idea de infinito con Dios. Por supuesto, quiero volver a insistir que aquí el Dios cartesiano no es el Dios cristiano, pero igual tiene que recurrir a una idea metafísica, mientras Kant hace una cosa muy, muy interesante, y es decir, lo metafísico en mi mano izquierda y lo científico en mi mano derecha. Y las dos manos no tienen por qué entrar a chocar, sino que indudablemente nosotros podemos reconocer, como lo dijo Gadamer, que somos ciudadanos de dos mundos. Entonces, a partir de aquí, la historia de todo el pensamiento científico se dirige hacia un camino raudo. Uno, una lucha contra Kant brutal, en donde le dicen a Kant, usted sigue siendo un tonto porque en últimas no es capaz de prescindir de una cosa que llamó cosa en sí. Es decir, yo no puedo conocer de este vaso lo que es en sí mismo, yo solamente puedo conocer de este vaso lo que yo pongo en él. Entonces, todo el idealismo alemán, Hegel, Schelling, Fichte, Hölderlin, todo el idealismo alemán va a salir a decirle no a la cosa en sí. La cosa en sí es un residuo metafísico del cual podemos prescindir. Pero que nosotros podamos prescindir de la cosa en sí no significa que ni, o sea, para mí Hegel, ni Schelling, ni Fichte pueden prescindir de la metafísica. O sea, ellos lo que quieren es prescindir de la cosa en sí, pero de la metafísica, suerte. Entonces, esa es una primera manera. Otros van a radicalizar a Kant. Y es decir, que Kant es un positivista porque en última se queda la parte, digamos, la única parte que es valedera para algunos, no para César Delgado. La única parte de la crítica de la razón pura que es valedera es la estética trascendental, porque es allí donde Kant se comporta como un científico. Y entonces radicalicen a Kant, y esta radicalización de Kant desemboca en lo que nosotros vamos a llamar positivismo, ¿no? Lo único que es valedero aquí es el conocimiento científico, y Kant no es eso. Ese es uno de los rostros de Kant, pero Kant tiene tres rostros más a lo largo de la crítica a la razón pura, que se concretan en un único rostro. Entonces, ese es el otro resultado. Entonces, si nosotros aceptamos el dictum kantiano, diremos, la ciencia es un conocimiento que emite un tipo de juicio que es universal y necesario y que da cuenta de nuestra relación con el mundo. Y listo, chicos. Eso era lo que ustedes tenían que leer para el día de hoy.
Chicos, ¿cómo están? Bien, profe. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo va todo? Bien, profe, terminando semestre. Bueno, pues Laura, esto era lo que ustedes tenían que leer. Chicos, yo por el día de hoy no los voy a molestar más. Nos vemos en 8 días. Recuerden que hemos llegado digamos, a un acuerdo, ¿no? Ese acuerdo es que la nota del segundo corte la replicamos en el tercer corte, lo cual significa que ustedes han pasado su materia. Eh, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes la posibilidad que me ha dado este semestre. La próxima clase ustedes lo que van a hacer es permitir que yo los distinga, no que los conozca. Un poco como poder distinguirlos, poder humanizar un poquito más esto porque me ha parecido que es muy difícil. Que día les confieso con lágrimas, yo tengo un curso de 47 estudiantes y por aquí es muy difícil y es que a mí me parece muy sobado estar controlando si un estudiante viene o no a clase y yo no me voy a poner como la profe a llorar porque yo creo que, y si bien es cierto respeto el acto de la profe que soltó unas lágrimas y tal, pues no, yo no voy a llorar, yo voy a seguir luchando, convencido de que lo podemos hacer bien. Y yo siento que lo hicimos bien, y yo siento que estudiamos duro, y yo siento que fue difícil, pero lo logramos y lo lograron ustedes. Como se dieron cuenta, chicos, yo quisiera que ustedes la próxima clase vayan preparando la coevaluación, es decir, ustedes van a evaluar la clase, es decir, me van a evaluar a mí, a su profesor. Yo ya los evalué a ustedes, evalué, ojo, evaluar es diferente a calificar y a medir, porque la gente confunde evaluación con calificación, con medición. Evaluar no es eso. Evaluar es poder mirar un proceso y ustedes van a evaluarme. Y yo les pido por favor que en esa evaluación que van a hacer conmigo y que van a hacer con la universidad, lo que pasa es que a mí me interesa escucharlo, ¿cierto? Que no sea una evaluación unidireccionada en donde yo me paro frente a un computador y hago a toda carrera una evaluación del profesor porque tengo que registrar materias o si no, no puedo. Miren, chicos, le decía ya a Daniel, yo llevo 10 años en la Universidad Javeriana y yo no les puedo mentir, a mí me han escrito cosas muy duras, cosas que me han hecho llorar, cosas muy duras. El semestre pasado un estudiante me escribió que pues él me alcanzó a ver en vivo y entonces yo alguna vez le entregué una corrección de un parcial y mi letra en el tablero no es muy clara y él escribió que él pagaba mucha plata para tener un profesor que ni siquiera sabía escribir. Y a mí se me escurrió una lágrima porque yo no, porque yo siempre trato de ser muy cercano con los estudiantes. Yo creo que ustedes notaron que yo trato de ser muy cercano, trato de abrir espacios de diálogo. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Por qué no fue gallardo y me dijo, oiga, profe, es que usted se equivocó en esto y lo podíamos solucionar? El espacio de la otra clase es para poder dialogar cosas, no para matarnos. Yo a veces siento que la evaluación docente se convierte como en muchos estudiantes dirán, el profesor me rajó, el profesor me pasó, pero es un idiota, entonces me voy a vengar de él, ¿no? La evaluación no tiene que ser el momento de venganza, como la nota que un profesor saca no es un momento de venganza, y yo siempre mantendré en pie que yo no soy así. Entonces, chicos, yo traté de, como ustedes lo vieron, de estar cercano a ustedes, de preocuparme por ustedes. Desafortunadamente yo no me podía poner aquí a llamar lista, o si no, yo no acababa nunca, que ya me di cuenta que de 47 estudiantes, no aquí en otra clase llegaban 25, en mejor de las veces 30, ¿dónde está el resto? ¿Dónde están los 17 estudiantes restantes? Y pues a mí me dolió porque yo dije, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué no es recíproco el, el sentimiento de, ay, el profe lo hace ameno, el profe no me molesta en términos de, es que usted tiene, sino que el profe me deja ser autónomo, ¿por qué no respondo así? Cansarme no es la solución.
Me tendré que esforzar más, pero les confieso, chicos, que como ustedes estoy muy agotado. Este semestre fue tenaz y fue un año muy duro. Los chicos, solamente me resta agradecerles por su esfuerzo, por su dedicación. Los que estudiaron de corazón, sé que se llevaron cosas muy bonitas más que una nota, que les diga aprobaron. Se llevaron cosas bonitas, se llevaron cosas para pensar. Los que cogieron la clase como un trámite, pues también lo respeto. Yo les dije desde un principio que yo sé que algunos terminan viendo clases de filosofía forzados, y yo lo único que espero es que estas personas se hayan ido con un rostro diferente y digan, oiga, no es tan malo. No es lo que yo me imaginaba, que era una pesadilla. Y que ojalá se vayan con una sonrisa y recuerden que si necesitan algo de este viejo, si necesitan de pronto conversar sobre alguna situación, si necesitan alguna bibliografía, como un chico que me acaba de escribir en una bibliografía, si necesitan alguna cosa, ustedes saben que cuentan conmigo, chicos. Nos vemos en 8 días entonces, ¿vale? Un abrazo inmenso. Cuídense, por favor, chicos. Gracias, César. Muchas gracias, Gracias. profe. Gracias por todo, chicos. Muchas Les gracias, deseo, César. profe, que pasen un les buen deseo día. una bonita Muchas semana de gracias, profesor. parciales. Bueno, una semana muy bella de parciales. Mucho ánimo, mucho ánimo. Nos vemos en 8 para despedirnos. Un abrazo. Recuerden que se tienen que arreglar, que se bañan, se arreglan y prenden la cámara, así sea un minuto, ¿vale? Chao, chicos. Sí, señor. Chao, profe. Chao, chicos.